La palabra de Dios nos dice algo muy importante, algo que es trascendente. Si estamos conociendo lo que es y estamos sobre todo aplicándola a nuestras vidas, podremos tener verdadera victoria. Es algo que hemos escuchado, hay gente que no lo conoce, pero los hijos de Dios lo hemos escuchado muchas veces. Pero por no entenderlo correctamente, por no aplicarlo a nuestras vidas, no estamos teniendo verdadera victoria. ¿Qué es eso tan importante? Fuimos creados para estar con Dios. Génesis 1:27. Lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Pero es importantísimo poder conocerlo y sobre todo poder estar disfrutándolo. Fuimos creados para estar con Dios. Es el principio de la creación de Dios para el hombre. Dios nos hizo seres espirituales para estar con Él y en Él tener la verdadera felicidad, en Él tener el verdadero agradecimiento, el verdadero poder. Eso es el culto. Fuimos creados para dar culto al Señor. ¿Cuándo? 24 horas. Si de verdad lo entendemos y lo aplicamos, tenemos verdadera victoria. Y eso es un principio de la creación. Y eso no ha cambiado, todavía sigue vigente. Hay gente que piensa, bueno, eso sí, fue escrito hace miles de años, pero es el principio de la creación de Dios para el hombre, no ha cambiado nada. Hoy en día, si un pez lo sacamos del agua, por supuesto que se muere. ¿Por qué? Porque el principio de la creación de Dios para el pez es que fue creado para estar en el agua. Y aunque eso ocurrió hace miles de años, todavía sigue en vigencia. Y si sacamos el pez, se muere, porque no es la manera de Dios. Igual para el árbol, si lo desarraigamos de la tierra, se seca, perece. Son principios de la creación de Dios y el más importante que tenemos que conocer, conforme a la palabra, fuimos creados para dar culto a Dios, 24 horas. Solo de esa manera podemos tener la verdadera paz, la verdadera felicidad. Podemos estar completos, satisfechos a la manera de Dios. Y de esa manera, también Génesis 1:28, podremos cumplir esa misión, llevar esa bendición en cada lugar que estemos hasta lo último de la tierra. Por eso, todas las personas, no importa las dificultades, todos los hijos de Dios, todos los remanentes que en verdad entendieron ese principio de la creación, que estuvieron disfrutando 24 horas de ese culto correcto, que tenían esa felicidad, ese agradecimiento 24 horas, ese poder de Dios para cumplir la misión, ciertamente podían superar todas las crisis, todos los problemas, todas las dificultades. José lo aprendió siendo un niño. Él restauró ese culto verdadero por el cual fuimos creados 24 horas. Dios lo levantó grandemente. Moisés pudo empezar a ponerlo en práctica con 80 años, pero aún así pudo disfrutar grandemente. Dios lo utilizó de manera tremenda. Por eso no ha cambiado. Sí, lo he escuchado muchas veces, pero no estamos entendiendo la relevancia, la importancia de ese principio de la creación de Dios. Un delantero de fútbol, ¿qué tiene que hacer? Tiene que correr, muchas cosas, pero sobre todo hay que hacer una cosa. Un delantero de fútbol tiene que meter goles. Aunque corra mucho, aunque luche, se esfuerce, si no mete goles, van a decir que no es bueno. Un hijo de Dios ha sido creado para dar culto a Dios. Ya podemos hacer un montón de cosas, tener buen corazón, esforzarnos. Si no estamos haciendo eso, disfrutando eso cada día, no funciona, no funciona. Porque tenemos que estar conforme a la palabra, conforme al principio de la creación. Por eso es muy importante que estemos restaurando el culto, ese culto correcto, 24 horas. De esa manera tendremos verdadera victoria. Y en el pasaje de hoy vemos que los discípulos que estaban con el Señor aproximadamente 3 años,
y un poco más. Ellos vivían con Él, le escuchaban, veían los milagros que Dios hacía a través de Él, pero dice que tenían temor. ¿Por qué tenían temor? Porque el Señor les había dicho que se tenía que marchar, que los iba a abandonar, y estaban con miedo. No habían entendido todavía que Él era Jesús el Cristo, que Él tenía que ir a la cruz, para eso había venido, para poder salvarnos, y que iba a resucitar, que iba a ascender, que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Pero ellos, por no conocer correctamente quién era Jesucristo, por no tener ese culto, esa victoria en el culto de manera correcta, no tenían fuerza. Todo lo veían desde su punto de vista humano, y ahí eran engañados, y ahí tenían temor, y ahí estaban sufriendo. Y es lo que nos pasa muchas veces a los creyentes. Por eso, en ese tiempo el Señor les dio la palabra, una palabra bien importante, que les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un camino. Y los caminos, por supuesto, son para llegar a algún sitio. Un camino es para ir a un sitio. Jesucristo es el único camino para regresar a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Porque ciertamente ese camino no es un camino de tierra ni de asfalto. Es Jesucristo, una persona, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué Él es el único camino? Porque los seres humanos pecaron en Génesis 3, quedaron separados de Dios. En Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y ahí es sufrimiento, desastres, fracaso absoluto. Por eso Él se tuvo que hacer por su gracia hombre. Dios se hizo hombre, se encarnó, y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Como hombre nació sin pecado, durante toda su vida no cometió pecado, era justo, y Él voluntariamente, por amor a nosotros, fue a la cruz. ¿Para qué? Para derramar su sangre, para entregar su vida, para pagar por nuestros pecados, y de esa manera ser el camino, el único camino para regresar a Dios. De esa manera sacarnos de los desastres y en la cruz vencer a Satanás. Por eso solo Jesús el Cristo es el camino. En Hechos 4:12, ¿qué dice la palabra? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús el Cristo es el camino. Y Él es el camino. Por eso vemos como Caín no entendió que Jesús es el único camino. Por eso cuando tuvo que hacer culto a Dios, Él lo hizo a su manera, con su pensamiento. Eso es la religión. Empezó a poner frutas, verduras. Eran buenas, pero era su manera, no era la manera de Dios. Eso es la religión, el esfuerzo del hombre separado de Dios, intentando regresar a Él a su manera, con su pensamiento, haciendo sus propios caminos. La nueva era, que ha globalizado, desgraciadamente, todo el mundo nos enseña, todas las religiones son lo mismo, todas son iguales, son caminos para subir la cima de la montaña, caminos cada uno por un lado, ¿verdad? Porque son distintas las religiones, pero todas alcanzan a Dios. Pero es mentira absolutamente. Solo Jesús el Cristo es el camino, y no es un camino que se ha inventado un hombre, es el camino que Dios por su gracia y su misericordia ha abierto. Es un camino que sale de Dios al hombre para salvarnos, para rescatarnos, para que volvamos a Él y podamos restaurar el verdadero culto. Porque fuimos creados para eso, y separados de Dios realmente solo hay desastre y destrucción. Por eso Caín buscó su camino y no funcionó. Pero en cambio Abel hizo ese culto a través de ese cordero, de esa sangre derramada, que es un tipo, un símbolo de Jesús el Cristo, quien es el único camino. Y ese culto fue aceptable
fue agradable a Dios. También vemos los hermanos de José, ellos tenían sus caminos. Hay que tener poder, hay que tener plata, economía, hay que tener buena posición. Eran sus caminos, los caminos que Satanás nos enseña a través de la corriente de este mundo, que parecen agradables, que parecen anchos, espaciosos, pero llevan totalmente a la destrucción. Pero José conoció el verdadero camino. Jesús el Cristo, él recibió de su padre Jacob, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. El único camino, Jesucristo, solo a través de Cristo podemos estar regresando a Dios y restaurando ese verdadero culto por el cual hemos sido creados. Tampoco el rey Saúl, él tenía sus caminos, aunque tenía fama, poder, era el camino que escogía. Quería ser el centro, quería ser levantado, quería ser la estrella, ¿verdad? Era el camino que estaba escogiendo, pero en cambio David, él escogió el camino correcto. Jesús el Cristo, desde que era joven, él se aferró al pacto de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que pudo proclamar? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y realmente Cristo es el camino, es como un pastor que va delante de nosotros, llevándonos a ese camino, llevándonos al Padre, donde podemos a través del culto disfrutar de esos pastos delicados, de esa agua clara, de esa agua fresca, para poder saciar nuestras almas. Por eso David ciertamente pudo tener la victoria. Solo hay un camino, y ese camino es el camino que Dios nos da por su gracia. Jesús el Cristo, Él es el verdadero camino para restaurar ese culto y tener verdadera victoria. Pero también Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilatos, frente a Jesús, hizo esa pregunta. Él tenía poder, también era una persona instruida, pero no sabía lo que era la verdad. La tenía delante, no lo pudo reconocer. Jesucristo es la verdad. Muchas personas pasan su vida estudiando, y es algo bueno, tener conocimiento, tener sabiduría humana. Muchos buscan la verdad, dan su vida por encontrar la verdad, y tienen títulos, tienen fama. Recuerdo una remanente que estudiaba en una universidad aquí en Corea, la más importante. Solo los inteligentes por mérito se puede acceder a esa universidad. Y todos los papás coreanos, su deseo, su anhelo es que sus hijos un día puedan estudiar en esa universidad. Entonces esta remanente estudió allí y realmente estaba sacando un posgrado y tenía relación con los catedráticos. Eran personas eminentes dentro de sus áreas, conferenciantes a niveles mundiales, escribían libros, publicaban. Eran realmente gente con mucha sabiduría humana. Pero me decía que al ir conociéndolos se quedó sorprendida. ¿Por qué? Cada viernes, ¿qué hacían estos catedráticos con tanta sabiduría? Pues se iban a tomar, se emborrachaban. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían respuesta, que estaban sufriendo. Sus vidas, todos eran fracasos, sus familias fracasadas. Tenían mucha sabiduría, pero estaban sufriendo. Sufrían gravemente, daban una apariencia, pero su vida no funcionaba. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la verdad, pero no reconocieron cuál es la verdad, y la verdad es Jesús el Cristo. Sin conocer a Cristo no podemos saber quién es nuestro Creador, no podemos saber la creación, no podemos saber quién somos. Si no sabemos quién somos, no sabemos qué tenemos que hacer y nuestra vida no tiene sentido. Por eso Jesús es el camino, pero Él es la verdad. Y a través de Él podemos recibir esa nueva identidad. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de creer en Cristo, que es la verdad, nos convertimos en hijos de Dios. Y ya sabemos quién somos, ya sabemos
¿Qué tenemos que hacer? Un hijo de Dios es para glorificar a Dios, para dar culto cada día, 24 horas. Por eso ciertamente, a través de Cristo, que es la verdad, podemos saber quién soy, qué es lo que tengo que hacer. Y lo más precioso que tenemos que hacer, ahora que somos hijos de Dios, es ese culto correcto 24 horas. Estar orando para recibir ese poder y poder ser utilizados para la misión. Nuestra vida es para cumplir la evangelización mundial. Esa es la verdad. Si yo no conozco la verdad que es Cristo, no sabré quién soy y estaré esforzándome por caminos, por planes que son humanos, que no funcionan. Por eso Cristo es la verdad y en Él somos sus hijos y en Él sabemos qué tenemos que hacer. Lo más importante, que restauremos 24 horas esa oración correcta, esa oración delante de Dios, para que podamos realmente poder gozar de la verdadera felicidad, de la verdadera agradecimiento, del verdadero poder y ser en cada lugar encontrar el plan de Dios. Y esto es lo que estaba experimentando José. El mundo, ¿qué le decía a José? Tú eres un esclavo. José, tú no vales nada. Todo mentira. Son las mentiras que Satanás, que es el padre de la mentira, está diciendo a través de este mundo, a través de las ideologías, a través de otras personas. Tú eres un esclavo, tú vas a fracasar, vas a terminar en depresión aquí, no te quiere nadie. Mentira. Pero José conocía el camino, que Cristo era el camino. Por eso él, a través del camino, conocía la verdad que es Cristo y sabía que él era hijo de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Y José cada día, como era hijo de Dios, sabía que lo más importante era el culto. 24 horas estaba orando. Y si estamos orando 24 horas como José, no vamos a recibir las mentiras de este mundo. Vamos a saber quién somos. Yo no soy un esclavo, yo no soy un despreciado, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un remanente, esa es la verdad, Cristo es la verdad. Y yo no he sido enviado aquí como un esclavo, he sido enviado a salvar este lugar, a que el reino de Dios se establezca en casa de Potifar. He sido enviado a salvar Egipto, a salvar a mi familia, dentro de Cristo, que es la verdad. Orando, restaurando ese culto de manera correcta, vamos a ver en todas las situaciones la verdad. No vamos a ser engañados por la mentira. Por eso José, cuando llegó a casa de Potifar, él sabiendo la verdad, quién era, qué es lo que Dios le había enviado a hacer, realmente a través de él, la casa de Potifar fue salvada. Y allí aprendió administración. Fue enviado a la prisión. Tú eres un preso, eres un despreciado. No, mentira, yo soy un hijo de Dios. Dios me ha enviado a esta prisión para salvarla y para aprender política, que va a ser muy importante para cuando sea gobernador. Y cuando estaba delante de Faraón, en el horario de Dios, él sabía la verdad. Sabía que realmente Dios le había enviado delante de él para dar testimonio de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara. Por eso, Cristo es la verdad. Si cada día disfrutamos del culto, de la verdadera oración 24 horas, en cada acontecimiento vamos a ver la verdad, porque sabremos quién somos, sabremos cuál es la misión que Dios nos ha dado y no seremos engañados por las mentiras de Satanás. También Daniel fue enviado cautivo allí a Babilonia, había perdido la familia, separado de su patria, había sido destruida. Pero él no escuchaba esas mentiras. Tú eres un cautivo, eres un esclavo, eres como un animal, no tienes derechos. Él no escuchaba esas mentiras. No, yo soy un remanente. Dios me ha enviado para salvar Babilonia, porque está bajo la idolatría, que es la destrucción. Por eso Daniel sabía que era hijo de Dios, sabía lo más importante que tenía que disfrutar. Daniel 6:10, como solía hacer antes, 3 veces al día entraba a su cámara y daba gracias a Dios, oraba delante de Dios. Esa oración correcta: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, que a través de mí, en cualquier lugar que esté el poder del Espíritu Santo, esté levantando esas obras de salvación.
Por eso en cada acontecimiento, como Daniel sabía quién era él, que Dios estaba con él, podía descubrir el plan absoluto. Y cada dificultad se convertía en una oportunidad para proclamar el Evangelio. Solo Jesús el Cristo es la verdad. Solo en Él podemos saber la verdad y no ser engañados. Por eso también Pablo estaba metido en prisión allí en Filipo, Hechos 16, pero él no estaba quejándose, no estaba protestando, no estaba criticando. Y a veces podemos ser así, ¿verdad? Vienen situaciones que no nos cuadran, vienen situaciones que no entendemos, pensamos que es un problema, porque no estamos gozando de ese culto, no estamos creyendo que Cristo es el camino, no estamos creyendo que Cristo es la verdad. Y por no tener ese culto, esa fuerza espiritual, somos engañados. Pero Pablo y Silas a medianoche estaban alabando, estaban orando, haciendo el verdadero culto, el culto correcto, porque sabían que allí Dios tenía un plan, no eran engañados por las mentiras. Ellos podían ver la verdad. Dios los ha enviado para salvar esta prisión, a estos presos. Y así fue. El carcelero y toda su familia, y aunque no lo pone, yo creo que muchos de los presos, quizás todos, fueron salvados. Ciertamente, dentro de Cristo, que es el camino, podemos restaurar el culto. Dentro de Cristo, que es la verdad, podemos saber quién somos, restaurar ese verdadero culto correcto en la oración y poder entender en cada situación cuál es el plan de Dios. Conocer la verdad, por qué Dios nos ha puesto en ese lugar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente el pacto de Cristo, que es el camino, el pacto de Cristo, que es la verdad, y también el pacto de Cristo, que es la verdadera vida. Y realmente mucha gente está viviendo, ¿verdad? Yo vivía muchos años, pero mi vida no me gustaba, no funcionaba, era un sufrimiento, aunque tenía humanamente cosas buenas. No funcionaba bien. ¿Por qué? Yo no sabía que estaba muerto. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo nací muerto espiritualmente, no lo sabía. Y la vida que vivía era una vida miserable, era una vida vacía, era una vida de sufrimiento. Y no sabía por qué. Pero un día, por gracia de Dios, cuando el Señor se me reveló a través de la palabra, precisamente con este precioso versículo, yo pude conocer que Jesús en Cristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Pude creer en Él, recibirlo en mi corazón por su gracia. Desde ese tiempo, por su gracia, pude experimentar la verdadera vida, la vida eterna de Dios. Porque desde ese momento el Espíritu Santo vino a mi vida. Y ciertamente Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y cuando realmente restauramos ese culto, cuando restauramos esa oración 24 horas entendiendo que nuestras vidas son para proclamar el reino de Dios, ahí empezamos a disfrutar esa verdadera vida, la vida eterna de Dios. En Juan 10:10 dice la palabra que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que nos da Jesucristo. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y José lo pudo experimentar. Él lo pudo experimentar desde que era niño. A través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Él restauró ese culto 24 horas. Él sabía en todo momento quién era, cuál era la dirección que Dios tenía para él. Por eso, ante problemas, ante dificultades, Él estaba firme. Él tenía la vida y por donde pasaba la gente, todos, incluso los no creyentes, veían que Dios estaba con José. Potifar lo vio, el jefe de la cárcel lo pudo ver. Y en Génesis 41:38, el mismo Faraón, un no creyente, el rey más poderoso humanamente de todo el mundo, se dio cuenta. No hay una persona más llena del Espíritu de Dios
que José. Eso es lo que Dios utilizó para levantarlo como gobernador. Un gobernador que Dios utilizó para cumplir la evangelización mundial, las misiones. Y realmente, si estamos creyendo que Jesús es el único camino, si estamos creyendo que Jesús es la verdad, restaurando ese culto correcto 24 horas, disfrutando que Él, que es vivo, está con nosotros, vamos a gozar esa verdadera vida. Me acuerdo una persona que estaba discipulando y yo le preguntaba, ¿y tú cuándo conociste al Señor? Y él me dijo, yo, la verdad, había escuchado de Jesús, incluso en mi país iba a veces a la iglesia, pero fue aquí, al venir a trabajar a Corea, estaba trabajando y había otra persona hispana que estaba trabajando conmigo y al verlo, cómo actuaba, cómo siempre estaba orando, como cuando venía un problema decía, hay que orar, estoy tranquilo en Dios. Al verlo me di cuenta que realmente yo no conocía a Dios, yo quería conocer al Dios que estaba disfrutando a esa persona. ¿Qué quiere decir? Que pudo ver la verdadera vida a través de él, la vida de Cristo, realmente la vio reflejada en ese hermano, ¿verdad? Eso le llevó a querer conocer a Cristo, eso es ser un verdadero testigo. ¿Y qué es lo que ve la gente cuando nos mira? Están viendo esa verdadera de Cristo, esa verdadera vida de Cristo en nosotros. Ciertamente, Jesús el Cristo es el verdadero camino, la verdad y la vida. A través de Él volvemos al Padre, restauramos esa bendición, el verdadero culto, ese culto, como dice en Juan 4:24, en espíritu y en verdad, ese culto, como dice en Romanos 12:1, con un sacrificio vivo, dando todas nuestras vidas. Ahí podemos gozar realmente de esa vida y Dios nos va a levantar como testigos. Esos testigos que van a llevar la luz del Evangelio a las 237 naciones. Vemos cómo David también disfrutaba de esa verdadera vida. Por eso él tenía un corazón para perdonar. Aunque Saúl injustamente lo quería matar, él siempre lo perdonaba. Siempre tenía misericordia de Saúl, aunque lo pudo matar varias veces. Que mi mano no se ponga contra el ungido de Jehová. Tenía un corazón perdonador. Incluso cuando Saúl y su hijo Jonatán murieron, él lloró con todo su corazón porque los amaba, los había perdonado. Y si gozamos de Cristo, que es el verdadero camino, la verdad y la vida, si gozamos de ese culto verdadero, tendremos ese corazón para perdonar, para salvar, para sanar a todas las personas. Y Dios nos llama como esos doctores espirituales para dar verdadera sanidad a todas las personas que están en medio de graves enfermedades. Y no solo eso, también como Pablo, que gozaba esa verdadera vida, porque Pablo oraba 24 horas, tenía ese culto correcto. Por eso Pablo, en cada lugar que estaba, Dios le hacía encontrar con los discípulos, y entre ellos los remanentes como Timoteo. El Señor quiere que estemos traspasando ese pacto a la siguiente generación. Si estamos gozando realmente de Cristo, que es el único camino, que es la verdad y que es la verdadera vida, ciertamente podremos traspasar esa vida a las siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos restaurar en esta semana lo más importante. ¿Para qué hemos sido creados? Para dar culto a Dios. ¿Cuándo? 24 horas. Que podamos restaurar esa oración correcta 24 horas. Esa oración donde tenemos que quitar nuestros títulos y empezar a orar, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, que tengamos esa plenitud de tu Espíritu Santo y que estemos orando para que en cada lugar que estamos, con cada persona que nos encontremos a través de nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo esté quebrantando la oscuridad y esté salvando a esas personas, esos campos. Ciertamente, Jesús el Cristo es el camino, la verdad
y la vida. A través de Él ya tenemos todas las respuestas.